Buenos días, colchoneros. Bueno, esta semana no ha habido fútbol entre semana del Atlético de Madrid, pero ha habido noticias, ha habido semifinales de Champions y también va a haber opinión y algún palito, porque algún palo hay que dar de vez en cuando, siempre que se pueda, a las personas que lo merecen, ¿no? Semifinales de Champions con victoria del Borussia de Dortmund, sorprendente. Muchas sorpresas en esta Champions, ¿no? Porque ha habido sorpresas en cuanto a la forma de clasificarse de algunos equipos y sorpresas en cuanto a la falta de favoritismo de algunos de los equipos que han pasado rondas, ¿no? Por ejemplo, en la primera ronda el Borussia Dortmund se cargó al PSV, pero en el partido de vuelta las pasó canutas. En el partido de vuelta las pasó canutas, ganó la ida el Borussia 1-0, en la vuelta empató la eliminatoria del PSV y tuvo un montón de oportunidades, pero en una contra al final empató el partido el Borussia Dortmund para pasar a la eliminatoria. Las pasó canutas en esa eliminatoria, yo creo que es la que peor lo pasó de todas las que ha disputado en esta fase eliminatoria de la Champions. También el Madrid las pasó canutas con el Leipzig, pasó de auténtica casualidad, prácticamente metió los dos goles que tuvo, las dos oportunidades que tuvo, y el Leipzig tuvo infinidad de oportunidades. Yo creo que es el equipo que más en aprietos ha puesto al Real Madrid, que está en la final habiendo pasado verdaderas dificultades y habiéndolas superado de unas maneras o de otras, como se vio ayer en la última jugada de partido, pero al final terminan pasando las dificultades y ahí están, en la final. Pero ya digo que yo creo que el equipo, es verdad que ante el City sufrió un acoso tremendo, pero el equipo que más de colores se lo ha puesto y que más al borde de la eliminación les ha puesto ha sido el Leipzig, ¿no? Por ejemplo, la eliminatoria entre el Barcelona y el Paris Saint Germain era favorito el Barcelona por cómo venían ambos, porque la temporada del Paris Saint Germain ha sido realmente lamentable y solo la puede salvar ganando la Copa, ¿no? Igual que el Bayern de Múnich está a 14 puntos del Leverkusen, en Copa se lo carga el Leipzig y en Liga recibe algún que otro correctivo, como los 4 goles que le metió el Borussia de Dortmund, ¿no? O sea, es un equipo que tampoco venía bien. Sin embargo, en cuartos se encuentra con el Arsenal, que en ese momento no solamente llevaba un montón de partidos invictos, sino que llevaba no sé cuántos 1000 minutos sin recibir un gol. Pues bueno, a la calle el Arsenal, ¿no? El Atlético de Madrid era favorito ante el Dortmund y bueno, perpetramos unas franjas de eliminatoria lamentables que nos mandan a la calle. Tampoco éramos favoritos ante el Inter de Milán, pero les ganamos. O sea, se han ido eliminando equipos realmente importantes en eliminatorias en las que eran los claros favoritos, ¿no? Y al final, pues te aparece en la final el Madrid, que bueno, que lo puedes comprar porque la gran dificultad del Madrid era que le había tocado por el lado difícil del cuadro y sobre todo el Manchester City. Pero claro, el Madrid se carga al City, el Valle se carga al Arsenal, el PSG al Barcelona, el Atleti al Inter y van cayendo equipos realmente duros, fuertes y complicados para quedar una Champions en la cual se te planta, insisto, en la final el Borussia de Dortmund, un equipo al que en el partido de ida le estuvimos absolutamente eliminados. Un equipo al que le podíamos haber echado sin ningún problema si hubiéramos dado mínimamente algo que se acercara a algo parecido a lo que es nuestro nivel, teniendo en cuenta los jugadores que tenemos y los que tienen ellos, ¿no? Os quiero recordar que el único partido que ha perdido el Real Madrid y el único equipo al que no ha ganado en 90 minutos, hay otros partidos que ha pasado eliminatorias a base de empates, como por ejemplo la del City, pero el único equipo que ha ganado al Real Madrid este año es el Atlético de Madrid. O sea, yo os quiero recordar eso a la hora de poner en una balanza si es que éramos un equipo que podríamos haber eliminado al Borussia Dortmund o no. Ahora, si el Borussia Dortmund le mete 5 en la final al Madrid, pues ya me callo, pero me parece que va a ser la historia al revés, va a ser la final una de las más desequilibradas que se recuerden, salvo que me esté equivocando mucho, porque Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid, a pesar de que su energía, su vitalidad en casa, esos últimos minutos en los que acabó mejor físicamente en el Metropolitano, tenemos que recordar que fallamos 3 ocasiones absolutamente clamorosas en esa eliminatoria. Con una sola de ellas habríamos forzado la prórroga y con 2 de 3, que era lo normal, habríamos pasado nosotros la eliminatoria. O sea, falló una Lino en el primer partido solo, sin portero, el portero venía de palo a palo, falló la de Morata, que es la que le ha condenado a estar como está ahora mismo, porque es una infallable, pero ya no es que la fallara, es que era más 2 metros fuera.
y falló otra correa también muy importante absolutamente solo, ¿no? O sea, son tres ocasiones que en condiciones normales meten las tres. En condiciones normales meten las tres, nosotros no metimos ni una, ¿no? Entonces, eso te condena claramente a caer eliminado. El Paris Saint Germain se queja de que entre la ida y la vuelta de su eliminatoria tiró 6 veces al poste. Bueno, tiró 6 veces al poste, una de ellas sin ángulo, otra fue un golpeo mordido de Mbappé que pegó en un tío y dio en la parte de arriba del larguero. Y otros dos, que son los cuatro del otro día, hubo otros dos en la ida, pero otros dos fueron tiros desde bastante lejos. Muy buenos golpeos, sobre todo el de Vitiña, pero no son ocasiones flagrantes, son tiros de lejos que se estampanan en el poste una y en el larguero el otro, ¿no? O sea, no es producto sí es producto de que están jugando el partido en ese área, pero no son son clamorosísimas ocasiones de gol, ninguna tiene la claridad en cuanto a ocasión de gol de ninguna de las tres del Atlético de Madrid. O sea, no se pueden comparar a ninguna de las tres que tuvo el Atlético de Madrid para eliminar a este equipo. Pero nosotros no las metimos, el PSG tampoco, y el equipo que está en la final, y hay que felicitarles por ello, es el Borussia de Dortmund, ¿no? Pero la oportunidad, y lo dije cuando hice el vídeo de la eliminación, de aquel infausto partido de vuelta, la oportunidad era de oro. O sea, porque el Paris Saint Germain, pues bueno, tiene sus arreones, tiene sus momentos en los que se ve que puede ser que tal vez se aproxime a hacer algo peligroso, pero es un equipo que durante el 80% de la eliminatoria ha sido inocuo y no ha sido capaz de meterle un solo gol a un equipo al que nosotros, insisto, les metimos 4 y les generamos otras 3 que son absolutamente incomprensibles e inexplicables que no haya entrado ni una de ellas, ¿no? Es verdad que a nosotros nos meten 5, que hay que decirlo todo. Pero el Paris Saint Germain no estuvo ni cerca de anotar un gol. O sea, bueno, los palos y tal, pero no por creación de juego, sino por lanzamientos lejanos que se estampan en el palo, por la calidad de los jugadores, pero no por el juego, no por el desempeño y no porque se estuvieran generando clamorosas ocasiones de gol. Que ya digo que clamorosas las del Atlético de Madrid. Oportunidad de oro perdida de haber jugado una final en la cual nos habríamos encontrado a nuestro vecino y en la cual ellos habrían estado mucho más nerviosos que con lo que tienen ahora enfrente, que es un equipo realmente bastante más asequible, y lo digo a pesar de que no se eliminaron, que el Atlético de Madrid, ¿no? En el Atlético de Madrid nos encontramos una actualidad en la que siempre, sin comerlo ni beberlo, nos meten los medios madridistas, ¿no? Hemos salido en diversos medios acusados de falta de deportividad por no haber felicitado la Liga del Real Madrid en las redes sociales, ¿no? Bien, esto hay que explicarlo. Esto no soy el primero que lo vaya a explicar, ni seré el último. Esto ya lo han dicho otras personas que siguen al Atlético de Madrid, que tienen conocimiento de cómo son las cosas en el Atlético de Madrid y que bueno, abordan la actualidad del Atlético de Madrid. Esto ya se ha dicho. Yo no estoy diciéndolo en primicia porque esto ya se sabe y ya está más que contrastado. El Atlético de Madrid los títulos los felicita vía carta, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre felicitar vía carta y felicitar en redes sociales? Bien, en las redes sociales, las personas que felicitan, aunque sea la red social de Atlético de Madrid la que corresponda, me da lo mismo, la persona que está realizando y ejecutando la felicitación es un empleado de un rango más bien bajo, probablemente con gafas, y probablemente, pues bueno, el típico que le gusta el entorno informático, ¿no? Es un chaval, un señor, el que sea, que lleve las redes sociales, ¿no? Por carta se utiliza una hoja con el membrete del Atlético de Madrid, con el escudo del Atlético de Madrid, con el sello oficial del Atlético de Madrid y con la firma de miembros destacados de la directiva, como pueden ser el presidente o el consejero delegado, ¿no? Y es una felicitación institucional. Lo otro, insisto, lo hace un chavalín, ¿vale? Una persona que se encarga de poner según qué opiniones que le van indicando en según qué línea en las redes sociales, pero no es ni mucho menos una felicitación institucional como sí lo es en hoja oficial, con membrete oficial, con escudo y con sello oficial de Atlético de Madrid y con la firma de los principales, bueno, de los principales dirigentes del club. Nada tiene que ver. Y si bueno,
rebobináis las redes sociales al triunfo de Copa del Atlético de Bilbao, tampoco vais a encontrar nada en cuanto a felicitación de parte del Atlético de Madrid en ese canal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque iba por carta. Ni en la Liga del año pasado el Barcelona, ni en otros títulos de otros clubes en los que no se quejan ni nos consideran sospechosos de tener envidia, celitos y otras gilipolleces que siempre está la prensa mamadora merengue vikinga, pues bueno, sacando a relucir para meter al Atlético de Madrid en todos los fregados, porque, bueno, ellos dicen, pero la tienen bien clavadita de este año, y ellos dicen mucho, pero están bien jodidos porque se la hemos clavado un par de veces. Entonces, nos meten siempre en el fregado, ¿no? Estos son los que hace no mucho, cada vez que jugamos contra el Real Madrid estaba interesado en Oblak, estaba interesado en Griezmann, un poco antes en Forlán, en Agüero, en todo el que fuera, con tal de desestabilizar los partidos, ¿no? Ahora ya pues tiran por otro lado, ahora ya se meten entre los ultras y en cuanto alguien diga una palabra un poco más malsonante que otra, lo graban y lo sacan en sus medios de comunicación. Eso no veréis que lo hagan en ningún otro grupo ultra, los medios de comunicación, meterse antes del partido contra el Madrid o contra el que corresponda a ver qué están cantando, a ver qué están diciendo, ¿no? Perdón. Así es la prensa madridista. No se encargan ni siquiera... Joder, casi me muero. No se encargan ni siquiera de contrastar lo que están diciendo. Simplemente se meten con el Atleti, eh, difaman, luego lo publican, sobre todo OK Diario. OK Diario es de Inda. Inda era el que estaba antes de director de Marca y el que afirmaba sin tapujos que Marca era el diario oficial del Real Madrid, ¿no? Fijaros qué individuo y qué manera de reconocer que ellos tienen que decir lo que corresponda a favor del Real Madrid, ¿no? Bueno, pues OK Diario lo ha puesto como notición, ¿no? El Atlético de Madrid y pone otra vez, se niega a felicitar al Real Madrid por su título. Pues hay que ser gilipollas y ahí están. Claro, ¿qué pasa cuando el periodismo gilipollas publica gilipolleces? Pues que salen 100.000 comentarios de otros retrasados mentales que tampoco tienen ni la más mínima intención de contrastar si eso es verdad o mentira, pues con sus comentarios bueno, ¿de qué tipo de comentarios van a hacer los retrasados mentales? Pues retrasadeces mentales, ¿no? Y ahí están, es que Atleti, es que son patéticos, es que no sé qué, todas sus gilipolleces de siempre. Y por eso son tan amados y respetados en el mundo los putos vikingos de los cojones, ¿no? Entonces, pues esta es la actualidad. Pero es que ni siquiera se quedan ahí, ¿no? Porque también le arrean al Barcelona, ¿no? Están diciendo que la prensa no antimadridista, ¿qué quiere decir? Que ellos ya distinguen entre la prensa madridista y los demás. O sea, la propia prensa madridista ataca a la prensa que no es madridista llamándola prensa antimadridista, lo que quiere decir que ellos mismos se autodenominan prensa madridista, ¿no? No prensa nacional, ni prensa justa, ni prensa equitativa, ni prensa equidistante, ni prensa imparcial. Ellos se saben y se autodenominan prensa madridista porque a los demás les llaman la prensa antimadridista, señalando principalmente a Barcelona, a los cuales acusan de siempre quitar méritos al Madrid, ¿no? Que si ha tenido suerte, pues hombre, sí, contra el Leipzig tuvo suerte toda la del mundo, hizo una eliminatoria absolutamente de mierda y pasó por la calidad de sus delanteros, punto, punto. Que si ha puesto el autobús, pues efectivamente, contra el Manchester City, bueno, pues Ancelotti se convirtió en Ancelotti y se metió atrás, puso un autobús de cojones, es absolutamente legal, pero cuando tú te has tirado años atacando, insultando y faltando al respeto al Atlético de Madrid por su forma de sacar según qué eliminatorias ante Bayern de Múnich o equipos como el Fútbol Club Barcelona, que en ese momento tenían a Messi y un auténtico equipazo, a Neymar y un auténtico equipazo, o el Bayern de Múnich, que en aquel momento todavía tenía a jugadores como Robben, a jugadores como Ribery, a jugadores en plena forma como Thiago, como Coman, como Müller, o sea, y tenía como Lewandowski, y tenías que pasar la eliminatoria, pues bien que se nos ponía caldo por meter el autobús, bien que se nos ponía caldo por meter el autobús y pasar esas eliminatorias. No es ilegal, querido Ancelotti, hacer eso,
Pero es que la prensa mamadora, bien que ha insultado al Atlético de Madrid por hacerlo, ahora es una heroicidad, ¿no? Pero claro, la prensa antimadridista no puede decir algo tan evidente como que en su momento se desprestigió y se leyó la cartilla de alguna manera al Cholo Simeone por pasar según qué eliminatorias contra según qué equipazos, defendiendo como buenamente se podía, ¿no? Y muy bien, por cierto. Que si el árbitro siempre ayuda, pues hombre, pues el árbitro ayer echó una mano. Que si los rivales son muy flojos, comparaban al Bayern de Múnich con el Albacete. Bueno, un poco exagerado por vuestra parte, queridos prensovikingos, pero el Bayern de Múnich ha hecho una temporada lamentable y estaba en un momento lamentable y bastante problemas os ha puesto un equipo que, insisto, está a 14 puntos del Bayern Leverkusen, que en la Copa le larga el Leipzig y que en la Liga le mete una soberana paliza el Borussia de Dortmund. O sea, el Bayern este año no ha sido precisamente un equipo como para que te fíes, ¿no? Y ahora a la final os queda un equipo fácil. Vosotros diréis que es el campeón de 7 galaxias a la redonda, el Borussia de Dortmund, pero ya os digo, es un equipo que incluso el Atlético de Madrid en condiciones normales le tenía que haber eliminado. No lo hizo, con lo cual estamos hablando de si mi abuela tuviera ruedas, ¿no? Pero no es un equipo, están quintos de esa Bundesliga en la que el Bayern, que es segundo, ya está a 14 puntos del primero. O sea, que deben estar, no lo sé, pero deben estar a una morterada de puntos del Bayern Leverkusen, quintos, y con serio riesgo de no clasificarse para la Champions, salvo que sean capaces de ganar al Madrid en la final, ¿no? O sea que sí, que es que todo lo que dicen es verdad, ¿no? El árbitro entra, la suerte entra, el cerrojazo entra y el rival en horas bajas entra. Es que de hecho en esta Champions, dada la irregularidad de otros equipos, salvo el Real Madrid y el Manchester City, ¿qué queréis que os diga? El nivel ha sido deleznable. O sea, de hecho es que era una Champions para ganarla el City con la minga. O sea, para mí me parece un fracaso tremendo el City, si bien caer contra el Madrid en penaltis porque se te han cerrado atrás, pues bueno, puede tener su justificación, ¿no? Pero ahora mismo, honestamente, no hay un nivel en Europa como para que digas que la Champions ha sido de un meritazo tremendo. Pero bueno, tampoco vamos a sacarle punta a todo, ¿no? Si ganan al final la Champions, pues se les felicita por carta, por supuesto, institucionalmente, y a otra cosa mariposa, ¿no? Bueno, y por último vamos con el tema de los fichajes, porque hay que seguir aclarando lo que ya se ha dicho 700.000 veces. Yo me meto en diversas redes sociales y sigo a según qué opinadores o periodistas deportivos o atléticos de pro como yo, que tienen a bien pues publicar opiniones, contenido, etcétera, para tenernos un poquito al día. Igual que yo publico, yo sigo a otros que publican y hay una cierta alarma porque en una entrevista Miguel Ángel Gil ha dicho que antes de entrar dejen salir, ¿no? Y se están mezclando conceptos, ya lo he dicho hace un par de vídeos, lo repito hoy, no tengo ningún problema en repetirlo tantas veces como sea necesario, porque la gente se echa las manos a la cabeza porque el club dice que primero hay que sacar jugadores y luego hay que fichar. Bien, es rigurosamente cierto, o sea, pero claro, la gente dice, si hay dinero, si hemos ingresado casi 100 euros por la Champions y 50 por el Mundialito, y ya se han cobrado los carnés de socios del año que viene, en fin, dinero tiene que haber. Este no es un problema de dinero, lo dije en el otro vídeo y lo repito hoy. Los ingresos de este año computan para siguientes ventanas. Cuando el Atlético de Madrid cierre el ejercicio contable y le diga a la Liga, que hemos ingresado, ¿dónde está la mano? Ahí, que hemos ingresado todo esto. Y ahí la Liga dirá, os subo el límite salarial, pero el límite salarial de este verano baja en el Atlético de Madrid respecto al del año pasado. No sé, porque no tengo acceso ni me apetece ponerme a revisar eso por muy perito judicial que sea de asuntos económicos. No me apetece ponerme a revisar las cuentas de Atlético de Madrid, pero debieron dar peores resultados que el año anterior cuando en esta ventana nos bajan nos bajan el límite salarial y por eso os lo he explicado varias veces, se renueva a la muy baja a Simeone, se renueva a la baja a Coque y otros jugadores que han renovado también han renovado a la baja. Se ha intentado renovar a la baja a Saúl, que se ha agarrado a su contrato, se ha intentado renovar a la baja a Hermoso, que ha dicho que se va,
que él no va a renovar a la baja, pero bueno, pues Hermoso nos va a dejar un hueco, Coque nos ha dejado un poquito de hueco, Simeone nos ha dejado un hueco bastante más grande que el de todos los demás juntos. Entonces, ¿se va a poder inscribir? Pues, insisto, nos han bajado el límite salarial, con lo cual estas bajadas son para ponernos, digamos, al límite casi, ¿no? Para cuando se abra el mercado. Con lo cual, es rigurosamente cierto que aunque haya dinero, como no aligeres, esto me recuerda cuando el Barcelona consiguió dinero de las famosas palancas y tenía Gundogan y tenía Lewandowski y tenía varios jugadores que no podía inscribir porque no tenía límite salarial. Esto ha pasado ya varias veces. Esto nos pasó a nosotros cuando fichamos a Samu o Morodion, que no teníamos límite salarial disponible, sí teníamos dinero para Samu y hubo que cederle porque no podíamos inscribirle porque no daba tiempo a sacar a nadie. Esto es así, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar? Que se va a gastar bien el dinero cuando haya hueco, cuando algunos salgan, cuando podamos fichar e inscribir. Se va a gastar bien, eso tampoco está garantizado. Todos sabemos que Atlético de Madrid tiene un plan A muy definido, que por cierto Simeone va a ser mucho más exigente con el plan A que ha propuesto a la directiva que otros años en los cuales terminábamos en los saldos, ¿no? Pero es cierto que hay un plan A y un plan B y un plan C. Y luego están los saldos. ¿Qué va a hacer la directiva? ¿Qué va a hacer la dirección deportiva? Van a ir al plan A, van a ir con todo, van a moverse rápido y veloz porque Simeone quiere los fichajes pronto para que estén a su disposición, para hacer la pretemporada, para preparar el año, para prepararles físicamente, para prepararles tácticamente, para que se metan en el sistema. Los quiere rápido, siempre ha querido los fichajes a principio de verano. Incluso fichajes de final de verano de deprisa y corriendo han tardado meses en debutar porque el Cholo necesita que jueguen a lo mismo que los demás, que es algo absolutamente razonable, ¿no? Entonces, si primero hay que salir, ¿cuándo van a venir los jugadores que vengan? Si primero tiene que estar las salidas. Ahí estas son las preguntas, ¿no? Porque el plan A es el que os dije, o sea, son los mismos nombres que os dije. El plan A. El plan A no ha cambiado, son los mismos nombres que os dije. Pero luego está cómo lo maneja la dirección deportiva, si va a llegar con la pasta y va a decir este para mí y se lo lleva y no hay problema, o va a empezar a monear mientras otros clubes siguen a los mismos jugadores que nosotros. Es decir, por ejemplo, el Barcelona que no tiene un chavo está empezando a tocar a la puerta de todos los jugadores a los que nosotros hemos preguntado o nos hemos interesado o se ha filtrado que interesan a la dirección deportiva, ¿no? Ejemplo, Greenwood. Ya ha ido a preguntar, el Atlético de Madrid lleva meses muy interesado en Greenwood, no ha preguntado porque Greenwood realmente es un jugador de Manchester United y el Barcelona ya ha preguntado por Greenwood. El Barcelona ya ha preguntado por Dovic. O sea, el Barcelona va un poco detrás de ver lo que está tocando el Atlético de Madrid para ir detrás a ver si puede pescar por el hecho de ser el Barcelona y de que pueda tener más ilusión el jugador en ir al Barcelona que al Atlético de Madrid a cambio de cromos, entiendo, porque otra cosa no tienen, ¿no? Pero luego hay varias preguntas más, ¿no? Porque nos decían, no, es que el Atleti y tal, no tiene dinero, dice que no tiene, sí tiene, no, pero sí tiene dinero. El Atlético de Madrid lo que pasa es que el año pasado, al no poder sacar a nadie, por ejemplo, un fichaje que hubiera sido fundamental, que era el de Højbjerg, el centrocampista del Tottenham, no se pudo llevar a cabo porque tiene una nómina alta, porque no entraba en el límite salarial y porque no salió nadie. Pero había dinero. ¿Cuál es la demostración de que había dinero? Que se pagan 9 millones por Samu Morodion y 30 kilos por Vermeeren. Son 40 pavos, que es lo que, o sea, 40 millones de pavos, que es lo que habría costado, ni más ni menos, Højbjerg. ¿Por qué no se pueden dar esos 40 millones a Højbjerg y se distribuyen de una manera eh, tan extraña, ¿no? 9 aquí y luego 30 allá. ¿Por qué luego se pudo inscribir a Vermeeren? Porque ya se habían rebajado el precio, principalmente Simeone. En ese momento ya teníamos un hueco, claro. Se había renovado al Cholo, que insisto, en verano no estaba tan claro que fuera a llegar muy lejos, pero como empezó bien el equipo, se renovó al Cholo. Como pasó ronda de Champions, se renovó al Cholo. Y después de renovado el Cholo, empezaron a pasar cosas raras, que es otra cosa, que es otra pedrada que yo tengo por ahí, que algún día intentaremos hablar de ella, ¿no? Pero en invierno, cuando viene Vermeeren, ya hay disponibilidad porque se ha rebajado bastante y bastante el salario del Cholo. Y hay disponibilidad para inscribir porque hay límite salarial.
Si quitas de un lado, tienes un huequecito para inscribir. Si no quitas de ningún lado, no puede venir Vermeeren y no puedes inscribir a nadie, como no pudiste inscribir a Samu Morodion. Es muy sencillo de explicar. No es que no haya dinero, dinero hay porque se pagaron 40 millones prácticamente entre uno y otro. ¿Vale? Porque lo de Samu, os recuerdo que eran 6 más unas variables que, bueno, que se pagarán los 9. En definitiva, y sobre todo si luego se revende, hay que pagar más. O sea que vamos a ver qué hace el Atlético de Madrid con Samu. 9 más 39, casi los 40 que hubiera costado Hoiberg. Eso es tener dinero. Es no tener, el hecho de adquirir a Samu y tener que cederlo, es no tener límite salarial. Yo creo que el concepto, ya repetido 30 veces en este vídeo, tiene que quedar claro, ¿no? Que no es lo mismo tener dinero que tener límite salarial. Pues fichar a quien te la gana. Podemos fichar ahora mismo a Mbappé, Haaland y a quien más queráis, que no le podemos meter porque no hay límite salarial. Aunque tuviéramos 400 millones de euros. Hay dinero, si sale gente va a venir gente, eso está claro, ¿vale? Pero hay que sacar unos cuantos. Y yo, ahí el miedo que tengo es a ver si los que no nos interesa que salgan se aferran al club y otros que no nos interesa tanto que salgan, como por ejemplo jóvenes jugadores de Atlético de Madrid que ya están en la primera plantilla, tipo Riquelme, que es un caramelo para los equipos que andan buscando trueques, y que es un jugador que parece que no hay problema en desprenderse de él, y a mí me parece que sí que hay problema en desprenderse de Riquelme o de Barrios, porque son jugadores que entienden qué es lo que hay aquí. Esto lo entienden, qué es lo que hay aquí. Esto, el escudo que van a tener que cambiar ahora, eso lo entienden perfectamente qué es y qué significa. Yo prefiero que salgan otros que no lo entienden, que a lo mejor tienen un poquito más de jerarquía, pero que a mí me parece que ya tienen menos futuro, por un lado, y que no entienden, ¿vale? Por otro. ¿Vale? Hay que saber dónde se está, ¿vale? Y por qué no se puede descansar en tantos partidos como se ha descansado este año, ¿no? Entonces, por eso, a mí el mercado de fichajes, en serio, yo me acuerdo hace unos años que decía el Cholo, yo que no traigan a nadie, que no se vaya nadie, yo que me quede como estoy, decía. Y yo honestamente, cada vez estoy más en esa... Hombre, hay algunos que hay que cambiarlos, claramente, y tiene que venir alguien, pero los movimientos, cada vez que empieza el mercado, a mí me acojona, porque muchas veces se van jugadores que realmente pueden ser útiles y lo que viene es saldo. Y no se está haciendo una buena dirección deportiva porque muchas veces solo se piensa en la economía y es algo que está en el debe claramente de la dirección deportiva y de la directiva, porque eso es algo que tú lo tienes que ver, porque tú no estás vendiendo zapatos, tú no estás comprando tela para luego vender zapatos, son jugadores que se devalúan o que se revalorizan, pero depende de muchas cosas y hay factores como la edad que hay que tener en cuenta, y cuando tú renuevas a un tío de 32 y le renuevas 2 años, cuando llega a los 34, ¿qué tienes ahí? Cuando uno de 34 le renuevas otro año, ¿qué pasa al año siguiente? Es decir, seguimos agradecidos a jugadores que sí que han hecho mucho por el club, pero que ya tienen 34, 35, 36 años, o vamos renovando poco a poco, o vamos con todo el oro de nuestro corazón, hoy soltando a uno, mañana soltando a otro, rejuveneciendo el equipo y que los que entren vayan poco a poco, porque es que nos podemos encontrar con que en un momento dado tengamos que soltar a todos y un equipo completamente nuevo, y ahí sí que, amigos, nos la estamos jugando. O sea, como tengas que hacer una renovación brusca, ahí sí que te la estás jugando, pero a no entrar a Champions, a quedar décimo y a volver a las andadas, ¿no? Entonces, hay dos extremos, o sea, ni revolución total, y aquí no se va nadie y todos se aferran al Atlético de Madrid y tenemos todos 30 y tantos años, ¿no? O sea, tiene que haber un término medio y tenemos que hacerlo de una manera escalonada, poco a poco, que no sea dramática, que no sea traumante para el aficionado que ve que todas sus referencias desaparecen del equipo, pero poco a poco hay que hacerlo porque esto es la vida, amigos. Esto es la vida y como no lo hagamos, ponemos en riesgo. Es decir, esto hay que hacerlo y como se haga mal o no se haga, ponemos en riesgo el futuro deportivo de Atlético de Madrid. Y es así de claro, o sea que hay que acertar y hay que ir con la carterita dispuesta a soltar los billetes. ¿Vale? Porque si tú tienes un plan A y el plan A te dicen que son 30 y vienes con un plan B de 25, esos 5 te merece la pena para el plan A. No te vayas a por el equivocado. Acierta con tu plan A. Si lo tienes claro, paga los 30. Que esto es lo que no hace el Atlético de Madrid y por lo que se nos han adelantado en varios fichajes
en los últimos tiempos que luego resultaban ser fichajes interesantes, ¿no? Bien, pues así están las cosas, insisto. No equivoquemos términos, no nos echemos las manos a la cabeza. Es verdad que tiene que salir algún jugador que otro para que empiecen a venir, pero hay dinero, tranquilos, y se va, y se va, y se va a gastar. Y se va a gastar, la intención es comprar, la intención es hacer por lo menos tres o cuatro fichajes, mínimo, mínimo, ¿vale? Y además no tres o cuatro como los que hemos tenido este año, que son de segunda línea o cedidos, sino fichajes importantes para que sean parte de la columna vertebral del equipo. La intención es esa, ¿vale? La intención es esa. Pero, insisto, es cierto que no hay límite salarial y que tiene que salir gente. Y en cuanto salga Hermoso, en cuanto salgan un par de ellos más que tienen que salir, vamos a ver qué límite nos queda y vamos a ver quién se puede fichar porque dinero sí que hay. Así que, bueno, atentos a las novedades. Buena semana y Forza Atleti.